En agosto los reflectores seguían puestos en la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. El 28 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la mayoría calificada del régimen en la Cámara de Diputados. En ese escenario, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN, calificó esto como un fraude electoral. Santiago, consumatum est. Consumatum est, Joaquín. Ya lo anunció el ponente del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, que viene un voto para ratificar lo que hizo el INE. Entonces habrá sobrerepresentación. Quienes votamos por la oposición, nuestro voto vale menos. El voto de Morena vale 2 veces más y un poco más. Es decir, cada persona que votó por Morena y sus aliados tiene 2 veces más de valor de su voto que el nuestro. Es decir, cuando fuimos el 2 de junio a votar y depositamos nuestro voto en la urna, quienes somos oposición, nuestro voto valió la mitad o un poco menos. Les voy a explicar por qué dice esto Santiago Krill. Porque teniendo Morena tuvo, la alianza de Morena, la coalición de Morena tuvo el 54%. Así es. De los votos, y va a tener el 75% de los diputados. Así es. Mira, la oposición tuvo el 46% de los votos y va a tener el 25% de los diputados, digo, en números gruesos. Así es. Mira, toda democracia, y particularmente la mexicana, descansa en un principio muy sencillo: un ciudadano, un voto. ¿Y por qué es esto? Porque nuestros derechos políticos valen igual, el tuyo, el mío y de las personas que nos están escuchando y los que nos están viendo. ¿Y quién dice eso? La Constitución. ¿En dónde lo dice? En el artículo 1. Nuestros derechos son universales, los derechos humanos son universales, el derecho político es un derecho humano. Entonces, está clarísimo. Y por eso la jurisprudencia que hizo la Corte en el año de 1998, que lo hizo Olga Sánchez Cordero, Olga, la ministra, bueno, las dos ministras, Olga Sánchez Cordero. Pero no solamente Olga, digamos, redactó la jurisprudencia y la presentó ante el Pleno, que fue votada por unanimidad. Quien hizo la solicitud fue Andrés Manuel López Obrador. En un caso de Quintana Roo. Él, como presidente del PRD, argumentó que estaban haciendo una interpretación incorrecta de las reglas de distribución de diputados plurinominales. Y Olga lo que hizo fue interpretar el artículo que establece estas reglas y dijo: a ver, espérame, esto no se puede leer textualmente, esto tiene que leerse en armonía con todas las disposiciones de las reglas electorales y de la Constitución. Entonces, este tema de partidos y coaliciones no es tema. Ya lo había dicho la Corte desde el año 1998. Esa es la jurisprudencia de la Corte, que, por cierto, es obligatoria para el Tribunal Electoral. No lo digo yo, lo dice el artículo 94 de la Constitución. Entonces, regresando al argumento original de un ciudadano, un voto, es porque los derechos humanos, derechos políticos, son universales. Es porque el voto es un derecho político y por lo tanto debe valer igual. Es porque la representación es una derivación del voto. Yo voto para estar representado en un Congreso y por lo tanto mi representación de ese voto debe valer lo mismo que los demás. Ahora resulta que unos somos ciudadanos, ya no digo de segunda, de tercera o de cuarta, y otros son más que de primera. Es absurdo, Joaquín. Están robándonos. Esto es un fraude electoral. Es como si estuviéramos en los años 60 y alguien se llevara de las casillas las urnas, como acontecía, y cambiaban todo. Eso era el fraude electoral. Pues esto es un fraude electoral. El problema es que lo están haciendo las autoridades electorales. Ahí es donde... Bueno, pero por ahí ya se acabó entonces. Se acabó. Se acabó. A ver, con esto, Morena y sus aliados toman
el control absoluto del país. Pueden cambiar la Constitución, a los partidos ya los traen en mira para quitarles prerrogativas, para quitar diputados pluris, es decir, para evitar que estén representados adecuadamente en el Congreso, porque esa es la regla de la representación proporcional. Pueden cambiar todo lo del Poder Judicial, pueden cambiar las reglas del Congreso, la Federación. Pueden cambiar todo. Todo, absolutamente. Pueden hacer una nueva Constitución. Sí. Y de hecho ya tienen un proyecto que ha circulado por ahí. Y no solo eso, además es parte de la lógica del presidente López Obrador de las transformaciones. En la independencia surgieron los sentimientos de la nación, la primera constitución, por llamarle así, del Gran Morelos, la reforma, la del 57, con la revolución y la democracia, la del 17, o sea, primera, segunda y tercera transformaciones, independencia, reforma y revolución y democracia, y con la cuarta transformación, la de López Obrador, pues le falta la constitución que han tenido, que ha sido el sello de las tres anteriores transformaciones. Sí, nomás que es una constitución regresiva. Es una constitución, inclusive, que no habíamos tenido, porque cuando menos las constituciones guardaban las formas, desde la constitución de Apatzingán y todas las demás. Esto es un robo, Joaquín. Yo no lo puedo llamar de otra manera. Cualquier jurista o no jurista, cualquier persona que nos esté escuchando, que por favor lea el artículo primero. Todos los votos valen lo mismo porque los derechos son universales. Los derechos son indivisibles, no se pueden fragmentar. Los derechos no pueden aceptar una discriminación.